Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 9, y no te pierdas nada de lo que vamos a charlar ahora. Miren, vamos a leer desde el verso 8, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Era un hombre de Dios, impresionante, un profeta. Era un profeta muy fuerte en aquella época, y era de alguna forma la voz de Dios para aquel lugar, para los reyes, para cualquiera que quería oír a Dios, iba a Eliseo. Dice de la siguiente forma: y vino Naamán con sus caballos y carros y se paró en las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. ¿Por qué? Porque Naamán sufría de una lepra. Naamán, este general del ejército sirio, tiene una enfermedad incurable, una lepra que ha tomado su cuerpo. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando de pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará en el lugar y sanará la lepra. Y dice: Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Puedes decir conmigo en tu casa? Enojado. Dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí que ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Muy bien, la historia continúa y sigue, pero es muy interesante ver estos dos personajes que aparecen aquí. Uno es Naamán con una necesidad. Naamán es un hombre importante, es un hombre que tiene un ego importante porque es un general, es un hombre de la milicia, es una persona importante, con una autoridad, con un rango político, social, económico también. Y Eliseo es un profeta de Dios. Pero cuestión es que cuando este hombre importante tiene una necesidad, va a buscar al hombre de Dios. Dicho sea de paso, todas las personas tienen necesidades diferentes, pero todas tienen necesidades. Y créanme que la mayor de todas las necesidades es la necesidad espiritual. Y Naamán tiene una necesidad, y nada de lo que él tiene puede solucionarla más que ir al hombre de Dios. En ocasiones yo veo gente que se acerca a la iglesia con problemas, con necesidades, porque ya no encuentran salida, porque ya no encuentran respuesta. Y justamente hay cosas que solamente las vas a poder solucionar con Dios. Hay muchas personas que tal vez tengan recursos, tengan una familia, tengan un buen trabajo, pero hay algo que no lo puede llenar nada ni nadie. Solamente lo puede llenar con la presencia de Dios. Solamente lo puede llenar Jesús. Y Naamán, lo bueno que tiene es que reconoce y va a la fuente correcta. Y hoy estás en el lugar correcto, estás conectado aquí, no por casualidad, sino porque Dios tiene la palabra que necesitas para salir adelante y para salir de tal vez alguna situación. Lepra representa muchas cosas, representa el pecado, representa la muerte espiritual, representa lo que daña al hombre. Hay muchas personas que no tienen lepra en el cuerpo, pero tienen lepra en el alma, tienen leprosa el alma. Leprosa el alma con amargura, con tristeza, con depresión, con enfermedades, con falta de perdón, con rencor, con tantas cosas. Eso todo es lepra espiritual. Pero lo que me llama la atención y me hace reír de la escritura es que él viene y se presenta y dice: voy en busca de este milagro, y se presenta delante del profeta, y el profeta ni siquiera lo sale a atender. Ni siquiera él lo atiende personalmente. Y esto golpea el ego, golpea la soberbia de él. En ocasiones Dios desea tratar con nosotros, escúcheme bien esto, y Dios desea tratar con tu carácter, Dios desea tratar con tu forma de ser.
Por eso cuando las personas llegan a la iglesia, llegan con un problema, pero en realidad no entienden que su problema no es solamente la lepra, la enfermedad que tienen. Su problema tiene que ver con su carácter, su problema tiene que ver con su vida. El otro día ustedes vieron el testimonio de Arielito, un muchacho que apreciamos mucho aquí en la iglesia, que fue sanado de una psoriasis impresionante. Y yo recuerdo que la primera charla que tuvimos, la pastora le empezó a hablar y le dijo: está bien, Ariel, le dijo, pero vos tenés que cambiar esto, esto y esto de tu vida también. Dios tiene que transformar esto, vos tenés que cambiar en esta área, que no tenía nada que ver con la enfermedad que él tenía. Tenía que ver con su vida. Y así muchas de las personas que llegan a la iglesia piensan que el problema es la enfermedad, y en realidad el problema no es solo la enfermedad. El problema que tienen es la falta de perdón, el problema que tienen es la inconstancia, el problema que tienen es el carácter, el problema que tienen es la amargura, tantas cosas. Al final de cuentas dice que el profeta le manda al mensajero y le dice: decile que se sumerja 7 veces en el río de Jordán y va a quedar sano. Y para mi sorpresa, Naamán no le gusta nada lo que le dice el profeta. Que calculo yo que ni siquiera le gustó la forma que tuvo de tratarlo. ¿Cómo no vino él? ¿Cómo no me atendió a mí, que soy Naamán? Y la escritura dice que se fue enojado y comenzó él a decirse para sí mismo: yo pensé que lo iba a hacer de otra forma, yo lo pensé que iba a hacer de otra manera. Y empezó a decir: los otros ríos no son mejores, porque el río Jordán no era un río cristalino, no era un río de los más limpios, no era un río de los más espectaculares. Él decía, empezó a buscar opciones y comenzó a decir: yo tenía una expectativa, no cumple con la expectativa que él tenía, y se enoja. Se enoja porque las cosas no salían como él quería. Se enoja porque Dios no hizo lo que él pensaba que Dios tenía que hacer. Y nosotros venimos a la iglesia y queremos que Dios haga las cosas de determinada forma, y Dios nos cambia los planes, y Dios hace siempre lo que Él quiere. Y nosotros somos los que tenemos que alinearnos a Dios y no Dios a nosotros. No sé si me estoy explicando. Entonces vemos gente frustrada porque entendemos que si Dios no hace lo que yo digo, y que entendemos que a veces si Dios no hace lo que yo esperaba que Él haga, entonces algo está fallando. Y no funciona de esa manera. El profeta le determina una palabra, le da una palabra, y Naamán no la entiende. Yo vengo a decirle de parte de Dios a alguien que aunque no entiendan la palabra, Dios sabe lo que está haciendo. Que aunque no entiendas lo que está pasando, que aunque no entiendas cómo Dios está obrando, Él está obrando a tu favor. Como dice aquella canción: aunque no puedo ver, tú estás obrando. Aunque yo no siento, aunque a veces no veo, Dios de todas formas está obrando, y su palabra tiene un impacto en tu vida. Él dice: los otros ríos no son mejores. Es decir, él piensa que sus planes son mejores que los planes de Dios. Y estamos viviendo en una época donde Dios está desarmando los planes que nosotros teníamos para que sus planes se lleven a cabo. Quiero decirte en el nombre de Jesús que hoy tomes esta palabra, porque muchos de nosotros estamos planificando cosas que no son los planes de Dios. Muchos de nosotros estamos planificando una vida donde no está Dios en el medio. Muchos de nosotros estamos planificando un trabajo, una forma, y Dios no está allí. Y Dios va a desarmar ese plan para que su plan se lleve a cabo. Y Él se va enojado. Yo quiero hablarle tal vez a alguien que está enojado. Alguien que está enojado con Dios. Alguien que está enojado con la situación y no entiende. Este es Naamán. Yo sé que hay muchos Naamán que me están mirando, que están enojados, que están irritados porque no entienden qué es lo que está sucediendo, no entienden cómo Dios está obrando. Tranquilo, Dios tiene el control. Escuche esto. Naamán comienza a darle una sugerencia y comienza a hablar con sus criados, comienza a hablar con sus súbditos y comienza a hablarle de lo que él piensa que es mejor. Escuche esto. Él dice: las aguas, aquellos ríos no eran mejores. Al final, lo que sanaban no eran las aguas. Lo que sanaba era la obediencia de Naamán. Voy a volver a repetírtelo. Lo que sanaba, lo que iba a sanar a Naamán no era el río Jordán, o aquel río o el otro. Lo que iba a sanar a Naamán era la obediencia de su corazón. Y a veces Dios no puede traer un milagro para tu vida porque no estás dispuesto a obedecer todavía. A veces Dios todavía no puede obrar como tiene que obrar en tu casa porque todavía sos duro
en entender que hay que obedecer la palabra, aunque no la entendamos. Algunos de nosotros queremos ser prósperos, pero no entendemos que hay un camino de obediencia que vivir. Queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Queremos tener una familia bendecida, queremos tener una familia próspera, queremos tener una familia unida, pero insistimos con hacer las cosas a nuestra manera. Y quiero decirte, Dios necesita cambiar tu manera de vivir. Dios necesita cambiar tu manera de ser como esposo, de ser como esposa, de ser como hijos. Él quería ser sano, claro que quería ser sano, pero confiaba en sí mismo. Él quería ser sano, pero no quería obedecer a Dios. No sé qué le estoy hablando de parte del Señor, pero que no basta solo con querer, hay que hacer que las cosas sucedan. Y hay una parte que la tiene que hacer Dios, pero hay otra parte en la que tenemos que hacer nosotros. Hay una parte que solamente nosotros, y es la parte de la obediencia. Era aparentemente ridículo. Es más, él dice al principio, yo pensé que iba a venir, iba a levantar la mano, ya tenía todo el plan de cómo Dios lo iba a sanar. Hay mucha gente que dice, yo sé cómo Dios me va a prosperar, va a tocar a fulano o a mengano, entonces por eso yo voy a llamar a alguien, a aquel, porque Dios lo va a tocar a él y va a venir. No tenés idea de cómo Dios te va a bendecir. Dios puede bendecirte de la forma menos pensada, inesperada. Es más, quiero profetizarte que del lugar donde menos te esperas va a venir tu bendición, que del lugar donde menos esperabas va a venir el recurso, va a venir la sanidad, se va a abrir la puerta en el nombre de Jesús, y vas a saber que fue Dios y no fue el hombre. Él confiaba en sí mismo. Al final, la solución es fácil. La solución es fácil. De entrada era fácil, él complicó las cosas. De entrada era sencillo. Le dijo, bueno, decirle que vaya, se sumerja en el Jordán 7 veces, pero él insistió en complicar toda la historia. Quiero decirte, no insistas en complicar la historia. No insistas en dar tantas vueltas, porque la vida es muy corta. No necesitas en dar tantas vueltas porque te vas a perder años de tu vida. No necesitas en dar tantas vueltas. Hay que perdonar, hay que creer, hay que sembrar, hay que amar, hay que seguir adelante. Pero nosotros insistimos y estamos encaprichados en que Dios tiene que hacer de aquella forma. Y si no me convence, y si no es como yo quiero que se haga, entonces le hacemos paro a Dios y no queremos seguir adelante. Escuche esto. La Biblia dice que al final Naamán accede a hacer lo que el profeta había dicho de un principio. Y yo vengo a decirte de parte del Señor algo que no es muy complicado. La palabra de hoy no es muy difícil, no es muy compleja. Es simple, es para que la apliques. Yo entendí en estos años que a veces uno se emociona como predicador, ¿no? Con predicar cosas muy extravagantes, cosas muy misteriosas, de un nivel de revelación grande, pero yo sé que cada uno de ustedes necesita aplicar esta palabra en su vida, porque van a seguir escuchando predicaciones, pero no las aplicas a ninguna. Vas a seguir escuchando prédicas eternamente y no vas a aplicar y no vas a ver cambios. Entonces él recibe la palabra, lo que él tiene que hacer es aplicar la palabra. Alguien me decía, pastor, ¿por qué no hacemos un seminario de Apocalipsis, el último tiempo, y de esto y de aquello y lo otro? Digo, qué interesante, digo yo, qué bueno, me encanta. Yo soy lector de la Biblia y leo libros y cosas y me encanta. Pero ¿saben qué? Yo me puse a pensar, sí, qué bueno sería eso, pero digo, ¿qué le voy a decir a veces a algunos acerca del Apocalipsis? Todavía no saben orar. Todavía no han perdonado, todavía no han sido libres del rencor, todavía siguen atados al chisme, a la murmuración, todavía están desanimados. Entonces hay cosas que tenemos que aprender a practicar. Un pastor muy sabio, él decía, no lea toda la Biblia. Decía yo, ¿cómo que no lea toda la Biblia? Decía yo, no lean toda la Biblia, lea un versículo, dice, lea un versículo y practíquelo. Lea un versículo todos los días y practícalo, ponelo por obra. Eso se trata, vivir la vida cristiana. Entonces muchos de nosotros estamos como Naamán, todos los domingos recibiendo una palabra, todos los domingos recibiendo de cómo yo te puedo ser sano, pero no estoy dispuesto a obedecer y hacer lo que yo debo hacer para ser sano. Pero yo quiero determinar en el nombre de Jesús que a partir de hoy muchos Naamán van a dejar el enojo y van a comenzar a obedecer y van a ver su milagro y van a ver el cambio. Dice la Biblia que quedó limpio, escuche esto, según la palabra del profeta. Esto está tremendo porque está allí en el texto que
que leímos. Mire el verso 14. Leímos Segunda de Reyes capítulo 5, pero mire el verso 14. Dice, él entonces descendió y zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que me recibas algún presente de tu siervo. La palabra del profeta se cumplió. Al final de cuentas, lo que tenía la sanidad, lo que desató el poder, no fueron las aguas, sino fue la palabra del profeta y la obediencia de Naamán. ¿Qué te parece si en esta noche arrebatas esta palabra? ¿Qué te parece si en esta noche puedes decir, Señor, yo voy a dejar de dar vueltas y voy a tomar la palabra, voy a caminar en victoria, voy a caminar en prosperidad, voy a caminar en bendición, voy a caminar en sanidad? Señor, voy a dejar de llorar, voy a creer, Señor, y voy a tomar mi milagro. Escuche esto, esto es terrible. Según la palabra que recibiste, recibirás. Voy a volver a repetírtelo. Según la palabra que recibiste, vas a recibir. Naamán recibió una palabra, y la palabra era que se zambulla 7 veces, que iba a ser sano, y simplemente Naamán tuvo que obedecer. Así que recibir una palabra tiene mucho que ver con lo que vas a recibir. Y en esta noche la palabra es: Dios te va a sanar. La palabra es: Dios puede liberarte. La palabra de Dios en esta noche es: Dios te va a restaurar. La palabra en esta noche es: Dios va a sanar tu familia, Dios va a sanar tu corazón, Dios te va a levantar de tu infortunio, Dios te levantará de la tragedia, Dios te levantará de los problemas. Te levantarás en victoria. No va a ser fácil, pero vas a conquistar aquel milagro que estuvo detenido durante tiempo. Alguien debería decir amén a eso. Señor, amén. Yo como que los puedo escuchar, algunos diciendo amén, lo creo, lo tomo, es mía esa palabra. Escuche esto, cuando un hombre de Dios habla, hay que creerlo. Jesús le da una palabra. Lo primero que hace con Pedro, con Simón, cuando lo conoce, él le da una palabra. Comienza así porque quiere probar a Pedro, a ver si Pedro es capaz de confiar y de creer y de animarse. Porque créame algo, para confiar en la palabra hay que animarse a ser un loco. Es muy fácil decir que yo creo en la palabra, pero en la palabra se cree en los momentos difíciles. La palabra hay que aplicarla en los momentos donde no hay nada de resultado. Y lo primero que hace es, Jesús, cuando lo ve a Simón, se encuentra con Simón en una situación de crisis, porque Simón no ha podido pescar nada. Y Jesús le dice: Simón, tira la red a la derecha. Otra instrucción absurda de Jesús: tira la red a la derecha. Ya no habían pescado nada, toda la noche habían intentado pescar. Ahora Jesús quiere que pesque de día donde no se pesca, y que tire a la derecha, como si eso fuese algo mágico. Yo no sé por qué Jesús le dijo a la derecha, pero el Señor le dijo a la derecha: hay que tirar la red a la derecha. Yo quiero decirte en el nombre de Dios, yo no sé por qué Dios te trajo aquí, pero aquí Dios te va a bendecir. Yo no sé por qué Dios te abrió esa puerta, pero esa es la puerta que el Señor te va a bendecir. Yo no sé por qué Dios te ha dado esa orden, pero allí Dios abrirá la puerta. Allí Dios hará algo extraordinario cuando obedezcas la palabra. Aleluya. Hay que obedecer, hay que lanzarse, hay que caminar. Hay que ser un violento espiritual para aprender a caminar por una palabra. Cuando Dios te hable, hay que creerlo. Hay que tirar la red a la derecha. Viene una pesca milagrosa. Vienen días de multiplicación. Vienen días donde Dios va a llenar tus redes a reventar a causa de la obediencia. Simón marca su ministerio allí en aquel día, porque Simón es un hombre que está dispuesto a obedecer. Simón es un hombre que no está calculando lo que Dios va a hacer, sino que le cree a Dios ciegamente. Si usted hay alguien que le tiene que creer ciegamente, es a Dios. Los hombres fallan, los hombres no cumplen, pero Dios siempre cumple. No le tengas miedo a la crisis. Caminarán sobre las aguas, tirarán la red en medio de la escasez y habrá pesca milagrosa. Yo no sé qué le estoy profetizando en esta noche, pero hay alguien que en medio de la escasez vas a tirar la red y vas a cosechar y vas a levantar una gran pesca. Dios te va a multiplicar, Dios te va a bendecir en medio de los problemas, de las situaciones. Aleluya. Sí, Señor, tenemos que estar dispuestos a obedecer y a creer. Aleluya.